Siguiendo con la explicación de las herramientas de análisis, procederemos a explicar la herramienta tabla de datos. Esta herramienta permite cambiar el valor de algunas celdas para ver cómo es afectado el resultado original. Una tabla de datos analiza un conjunto de valores y determina posibles resultados. Para la explicación de esta herramienta nos vamos a apoyar de la hoja número 3 y la hoja número 4. En este caso iniciaremos con la hoja número 3 con una tabla de una variable. Las tablas de una variable es uno de los ejemplos más sencillos, ya que como su nombre lo indica, solamente se necesita una variable para realizar los cálculos. En este caso nos pregunta, ¿cuál sería la proyección de ventas para el 2021 para las posibles tasas de crecimiento? Es decir, ¿cuál sería ese crecimiento en ventas durante el 2021 con base en estas tasas y con base en las ventas del año pasado y el crecimiento estimado para el 2021? Para esto, en primer lugar, es muy importante que, como lo he dicho previamente, dejar formulado el ejercicio previamente. En este caso, debemos dejar la fórmula del crecimiento que se planea tener. Es decir, en este caso, vamos a poner la fórmula del crecimiento, que sería igual a las ventas del 2020 por 1 más el estimado del crecimiento durante el 2021. De esta manera estaríamos calculando cuál sería ese incremento del 2021 respecto al año 2020. Damos enter y ya quedaría la fórmula. Ahora, una vez tenemos escrita la fórmula y ya tenemos los valores de las tasas de crecimiento, debemos seleccionar la tabla completa. Luego vamos a ir a la pestaña de datos, luego el botón análisis de hipótesis y posteriormente la opción tabla de datos. Si nos damos cuenta, nos aparece el recuadro de tabla de datos en el cual vamos a seleccionar las variables que van a cambiar. Debido a que ubicamos el porcentaje de crecimiento de ventas en una columna, vamos a agregarlo aquí en la opción de celda de entrada columna. Listo, es muy importante que aquí quede claro como columna. Y seleccionamos la celda del 2% o del crecimiento. ¿Por qué esa celda? Porque ese es el valor que va a variar. ¿Va a variar con base qué? Con base en estos resultados de acá. Pero es esta la variable. Listo, es esta la variable, el 2%. Nos damos cuenta que ya seleccionamos el 2% y simplemente basta con darle clic en aceptar. Y si nos damos cuenta, Excel automáticamente rellena los valores en las celdas. ¿Con base en qué? Con base en este crecimiento de acá. Entonces lo que hizo fue tomar esta misma fórmula de acá, solamente que en vez de usar el 2%, usó cada uno de estos crecimientos o cada una de estas tasas de crecimiento. Si nos damos cuenta y queremos borrar o editar un solo valor de la tabla, Excel no nos va a dejar, nos va a aparecer un mensaje de error diciendo que no se puede cambiar parte de una tabla de datos. Entonces si queremos cambiar una parte de la tabla de datos no lo podemos hacer porque Excel no nos va a dejar. Si queremos borrar algo, debemos seleccionar el rango completo y oprimir la tecla suprimir. De esta manera haríamos o borraríamos lo que Excel no nos deja hacer únicamente con una celda, ya que con una celda nos va a aparecer un error. Ahora, después de haber visto la explicación de este primer ejercicio con una variable, pasaremos a la siguiente hoja, a la hoja número 4, para ver la explicación del ejercicio con dos variables o con una tabla de doble entrada. Como la visualizamos aquí, esta tabla es de doble entrada. ¿Por qué? Porque hay unas variables aquí y otras variables aquí. En este caso, el ejercicio nos plantea lo siguiente. Al solicitar un préstamo, los diversos bancos ofrecen una tasa de interés diferente, así como diversos plazos de pago. ¿Cuál sería el pago para cada una de las opciones mostradas en la tabla? Entonces nos pregunta cuál sería el pago para cada una de estas opciones, cuando la tasa es de 1.5 y los plazos son 3, o cuando la tasa es, no sé, 2.5 y los plazos son 9 meses. Entonces la idea es encontrar cada uno de esos valores. Nuevamente, para iniciar el ejercicio es muy importante definir la fórmula previamente.
En este caso, como lo que queremos obtener es el pago o hallar el pago con base en cada una de estas variables, vamos a usar esa función. Vamos a poner esa función en la intersección de ambas variables, es decir, aquí. Iniciamos con la función pago igual pago y seleccionamos las variables o criterios. La tasa será la del 2.9%, el número de periodos en este caso serán 3 y el valor actual vamos a poner que es el préstamo. Valor futuro no hay y tipo vamos a dejarlo en blanco. Damos enter y si nos damos cuenta ya nos aparece el pago con base en estos criterios de acá. Para que no nos aparezca en negativo el pago, simplemente vamos a poner un negativo en el valor actual y de tal manera ya nos aparece el valor en positivo. Esto menos por menos da más. Una vez hemos escrito la función, es muy importante definir qué están las filas y qué están las columnas. Es decir, como se puede observar, en las filas se especifican los posibles plazos y en la columna B se especifican las diferentes tasas de interés. Teniendo esto claro y después de tener la fórmula, vamos a hacer uso de la herramienta tabla de datos. Para esto es muy importante seleccionar el rango de la tabla completamente, es decir, en este caso esta parte. Luego vamos a ir a la pestaña de datos, el botón análisis de hipótesis y seleccionamos la opción tabla de datos. Luego nos aparece el cuadro de tabla de datos y debemos seleccionar las entradas de cada celda. En la celda de entrada, fila, en este caso, vamos a seleccionar la celda D3, puesto que los posibles plazos del préstamo los organizamos en toda la fila 7. Entonces damos enter. En la entrada columna vamos a agregar la celda de la tasa, es decir, la celda D2 y damos enter. ¿Por qué? Puesto que la variación de las tasas de interés la registramos en una columna, específicamente la columna B. Luego simplemente basta con dar clic en aceptar y si nos damos cuenta, la tabla habría sido rellenada automáticamente con base en cada una de las variables. Por ejemplo, la cuota cuando la tasa es del 2.5 y el plazo es de 5 meses será de 12.200.000 y así sucesivamente con cada una de las variables se miraría la intersección de ambas y ese sería el valor de la cuota o el valor que nos estaban solicitando. Y ya de esta manera es posible analizar y elegir adecuadamente la opción que más se acomoda a las posibilidades de pago mensual.